Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Dimensión visitó la Sexta Avenida de la Zona 1 para preguntar a las personas cómo hacen para cuidar su dinero en estas fechas de fin de año. Lo que yo hago para cuidar mi dinero es mantener mi presupuesto, ¿verdad? Reservar un poco para los gastos fuera de, gastos para la temporada, pero siempre no pasando el límite de mi presupuesto y siempre guardando algo, ¿verdad? Para el inicio de año, porque ya los niños se van a estudiar. Si se van a la locura de decir, bueno, hoy me dieron mi bono y compremos esto, compremos el otro, compramos acá. Y luego, bueno, ¿y por qué no lo hicimos? Y se nos terminó todo. Trato la manera de economizar lo mejor que se pueda y hacer mi presupuesto, si, para cuánto me alcanza a gastar en estas fechas. Hay que hacer un ahorro más antes de las festividades para no gastar un exceso de última hora. Uno tiene que planificar muy bien las finanzas y poner las prioridades más importantes. Una, más que todo, los estudios de los hijos. Y alguna situación que uno tenga que cubrir, en especial la salud. En este tiempo, en cualquier lugar encontramos ofertas que muchas veces no son necesarias para la necesidad que tenemos, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo más importante es saber gastar el dinero en cosas que son más necesarias. La verdad de las cosas es que hay que saber administrar su dinero, porque yo pienso que ese es el éxito en la vida. Trabajar, pedirle a Dios que lo bendiga y saber administrar. Para cuidar el dinero, regularmente lo que uno debe hacer es aprender a administrarlo, ver en qué puede gastar y en qué no, ¿verdad? Tratar de evitar, así como dicen, las tentaciones navideñas, ya que en todos lados aparecen. Limitarnos un poquito con las compras, porque después de este mes viene enero, que regularmente es el mes sin dinero. Entonces hay que limitarse un poquito con las compras, comprar lo necesario. Ir cotizando precios si es en algo que me interese, porque irse uno a comprar algo que realmente de momento lo impacte a uno no es muy recomendable, ya que más adelante uno va a ver cosas similares a menos precio y por no haber uno cotizado uno puede pagar pues algo excesivo que en su momento no debería hacer. Esta semana en Dimensión hablamos con un grupo de expertos en finanzas personales, quienes nos comentaron sobre las mejores técnicas para tener unas finanzas sanas en estas fechas. Bienvenidos al programa Dimensión. Llegamos a fin de año y es un momento para que podamos reflexionar sobre las finanzas personales. ¿Cuál es el mejor uso, el uso más sabio que podemos hacer de los recursos que se reciben por muchos guatemaltecos o por pocos, dependiendo de si se trabaja en el sector formal o informal, algunos ingresos extras que pudieran pues servir para tomar decisiones sabias en la vida? Así que vamos a hablar de ese tema, finanzas personales para fin de año, y lo vamos a hacer con un grupo de expertos. En primer lugar tenemos a la licenciada María del Carmen Dardón, quien es gerente general de MD Consultores, a la licenciada Xiomara Rivera, asesora financiera, y el licenciado Alex Gudiel, director general de Zona Cero, que es un movimiento de finanzas personales. Muchísimas gracias por estar en Dimensión en esta noche. El tema de las finanzas personales, claro, lo estamos tratando en un contexto de fin de año, precisamente porque es un momento del año en donde muchas personas gastan bastante, consideran de que es parte natural, digamos, de las celebraciones, comprarse pues ciertos gustos que quisieran tener, o incluso no solamente gastarse los ingresos extras que algunos pudieran tener que están trabajando en el sector formal y que tienen pues un aguinaldo, sino también en algunos casos se llega a la tragedia de que no solamente se gastan ese ingreso extra, sino además se endeudan. Entonces terminan el año, digamos, con números más rojos de los que lo pudieron haber empezado. Pero quisiera que empezáramos hablando primero sobre si han observado en forma general un cambio en el patrón de gastos de consumo de los guatemaltecos. ¿Estamos más endeudados hoy en día, sí o no? Licenciado, empezamos con usted. Gracias por esta oportunidad. Quiero iniciar con un proverbio que dice: los pensamientos del diligente tienden a la abundancia, mas los del necio van a la miseria. Respondiendo a su pregunta, sí hemos notado en este último año un nivel de endeudamiento mayor del guatemalteco. O sea, los niveles de endeudamiento se están manifestando con la poca capacidad que tiene la gente
con lo que está recibiendo mensualmente de sus ingresos, de sus salarios. Entonces podemos decir que sí hay un incremento de deuda. El incremento más o menos está alrededor de un 68% para este año, lo cual lo consideramos muy alto, de las deudas legales, o sea, las que se les debe a las instituciones. Que están reguladas por el sistema. Pero aquellas deudas que están fuera del control de sistemas, a usureros, a familia, creo que el nivel llegaría un poco más alto. Muy bien. ¿Ustedes observan un patrón similar, licenciada? Sí, definitivamente nosotros a nivel empresarial lo que hemos visto es que los mismos empresarios se empiezan a preocupar por el tema de endeudamiento de sus empleados. Por la facilidad que se da, ¿verdad? Dependiendo del tipo de empresa, hay mucha más accesibilidad a crédito, hay endeudamiento en tarjetas de crédito, hay endeudamiento a nivel obviamente bancario, pero el origen realmente se debe a un patrón de gastos no controlado. O sea, la gente no nos hemos acostumbrado a hacer un presupuesto, o algunos sí hacen un presupuesto, pero no es lo mismo hacer un presupuesto que vivir con un presupuesto, ¿verdad? O sea, puedo hacerlo, tenerlo en la computadora o tenerlo escrito, pero luego cuando salgo y consumo no lo utilizo como referencia. La idea de hacerlo es, pues primero considerar todos mis ingresos y egresos y luego vivir en función de eso. Entonces, ese no tener un presupuesto, no tener idea realmente, hace que empiece a gastar más de lo que realmente tengo capacidad. Y entonces resulta que tengo un nivel de ingresos y gasto mucho más que eso. O a veces no tengo idea, ¿verdad? O sea, no tengo ni siquiera la información real de cuánto estoy gastando porque no llevo un control. ¿Y de cuánto debe? Y cuánto debe, sí. Y entonces cuando vengo a darme cuenta es cuando ya tengo una situación alta de endeudamiento. Entonces a nivel empresarial, sí, ya los mismos patronos se están dando cuenta de esos niveles de deuda de su personal y que obviamente eso genera también un riesgo empresarial, ¿verdad? Por el acceso que la misma gente tiene a fondos o a puestos que pudieran estar expuestos a que fuera una tentación o una gran necesidad de la persona que pueda ser sujeta a utilizar... A un acto ilegal dentro de la empresa. Es correcto, es correcto. Y claro, incluso también afecta el tema de la productividad que puedan tener los mismos empleados cuando están recibiendo todo el tiempo llamadas de los bancos para que les... Definitivamente la productividad afecta, incluso el clima laboral afecta porque hasta tu nivel de servicio se ve afectado porque estás preocupado, te están llamando, entonces cuando uno tiene que atender a algún cliente ya su nivel de atención varía, ¿verdad? Precisamente por ese grado de preocupación que mantienen de manera continua, ¿verdad? Licenciada, yo tengo entendido que, digamos, usted asesora, digamos, a personas que estén en problemas financieros. En su experiencia, ¿cuáles son esos patrones comunes que usted nota de las personas que llegan a situaciones incluso graves, en donde, digamos, se pueden declarar en bancarrota o ya los ingresos, como decía el licenciado, son totalmente capturados, digamos, por las instituciones a las cuales le debe? Yo lo que he experimentado y lo que veo es que tenemos muy poca información financiera y educación financiera. Realmente lo que hablábamos al inicio, sí nos preparamos en la universidad, en las carreras a las que nos vamos a dedicar o el trabajo que vamos a tener, pero financieramente no nos educan. Entonces, ese es el primer punto o el patrón que tenemos. No conocemos cómo funcionan las finanzas. Entonces, partamos de ahí. Luego, la gente no tiene visión. O sea, sí ganamos un dinero, sí tenemos un recurso, pero no sabemos para qué lo queremos, entonces se puede perder en cualquier momento. Y la falta de un presupuesto, por supuesto, hace que la gente use desmesuradamente esos ingresos, ¿verdad? O incontrolablemente. Entonces, el patrón es gano, gasto todo o más de lo que gané, ¿verdad? Y luego recurro a estas facilidades, porque ahora tenemos actualmente muchas facilidades en las empresas de tarjetas y de bancos, en los que te permiten a la gente accesar a ese dinero que no tenía antes, ¿verdad? Con muchísima facilidad. Por eso vemos en los lugares... Yo me sorprendía en estos últimos días de aún no han pagado el fin de mes, aún no han pagado un aguinaldo, pero los almacenes están saturados. Y obviamente esto tiende a que la gente usa las tarjetas de crédito y estos temas de cuotas, ¿verdad? Que son a plazos, que lo más impresionante de esto es que, a mí lo que me asusta realmente es que la gente ni siquiera sabe cómo funciona. Porque el acceso es tan fácil que, o sea, se siente, es como yo creo que es mi dinero, me lo estoy gastando, lo uso tan fácil. Y cuando esto viene a cobrarse, yo trabajo con gente que cuando pasa la tarjeta de crédito, y es impresionante, una, ni siquiera revisan los estados de cuenta, para empezar.
Segundo, no los entienden. Y tercero, cuando terminan concluyendo, hasta ahí empiezan a preguntar de qué se trata esto, porque ni siquiera conocemos cómo funciona una tarjeta de crédito o una cuota. Entonces, el endeudamiento para mí es porque no tienen visión, porque no hay conocimiento financiero y porque gastamos desmesuradamente. Ese es el patrón. Y el endeudamiento puede ser enorme. Y yo siempre digo, no es cuánto ganamos, sino cómo gastamos. Porque hay gente que gana muchísimo dinero, no necesita ser de escasos recursos, muchísimo, y estar endeudado totalmente con tarjetas de crédito. Impresionante que la falta de conocimiento financiero los hace perder casas, vehículos, por esa falta de conocimiento, ¿verdad? Ahora, hablemos de cuestiones prácticas que le puede servir a las personas. Digamos, en el tema del endeudamiento, ¿todo endeudamiento es malo? ¿Por qué razones se tendrían que endeudar las personas? ¿Por qué razones no deberían de endeudarse? Muy buena pregunta y creo que es la pregunta del millón en el tema de las deudas. Muchos consideran que existe la deuda buena y la deuda mala. Nosotros pensamos que la deuda, aunque se escuche buena, siempre resulta siendo mala si no tengo la capacidad de administrarla. Por ejemplo, nosotros en Zona Cero sugerimos que para compras de consumo las deudas no deberían de existir. O sea, compras de consumo, estamos hablando... todo bien que televisores, un equipo de sonido, un teléfono, una computadora, una refrigeradora, todo aquello que no te va a producir ganancia. O sea, en el momento que uno lo compra ya está en pérdida, porque no produce una plusvalía, no produce un incremento. Eso es una compra de consumo. Nosotros sugerimos que definamos algo. Para nosotros existe el término compromiso de pago y el término deuda. El compromiso de pago es cuando yo adquiero la responsabilidad de pagar una cantidad que me están prestando. Por ejemplo, compré una refrigeradora, por ejemplo. Yo adquirí un compromiso mensual de pago. Pero cuando yo comienzo a atrasarme, cae en el limbo de la deuda. O sea, todo atraso en un pago continuo se considera una deuda. Ese es el concepto que nosotros manejamos. Y por otro lado, nosotros sugerimos que exista este préstamo o exista esta solicitud de crédito solamente para la compra de una casa o para la compra, para el incremento del negocio que uno está desarrollando. ¿Por qué razón? Porque si el día de mañana yo no puedo seguir pagando la casa, ¿qué sucede? Me la quitan y no tengo deuda. Si tengo algún problema en la empresa, ¿qué pasa? Tengo con qué hacerle frente. Entonces nosotros sugerimos que esos sean los únicos 2 momentos en la vida donde uno tenga que hacer una solicitud de un crédito. Lo demás tendríamos que desarrollarlo a nivel del ahorro. No olvidemos que las deudas son consecuencia de no tener ahorros. Y al final es interesante este juego mental que hacemos, porque nosotros ahorramos para pagar una deuda. ¿Qué pasaría si yo comienzo a ahorrar hoy, compro dentro de 6 meses al contado, no tengo deuda, no genero intereses, no tengo pérdida? Pero nuestra naturaleza, y aquí influyen otros factores. Para Zona Cero está la inteligencia emocional financiera. Para nosotros la inteligencia emocional financiera tiene varias aristas, pero una de ellas es que se compone de 4 áreas. La parte práctica es la que todos enseñamos, cómo ahorrar, cómo hacer un presupuesto, cómo salir de deudas. Pero nosotros nos dimos cuenta que hay otros 3 factores que afectan el tema de las finanzas personales. Uno es el nivel mental. Por ejemplo, existen 34 limitantes mentales que yo tengo para no generar y administrar bien el dinero. Lo otro son la parte emocional. Existen 16 disparadores emocionales que, a pesar de que yo planifique, que yo haga un presupuesto, que yo haga esto, me distraen y me distorsionan. Y el cuarto elemento, en nuestra cultura es bien interesante y por eso lo metemos ahí, es la parte de fe, la parte religiosa, la parte de lo desconocido. Siempre alguien más tiene la culpa de lo que me está pasando. Le llamamos Dios, le llamamos el enemigo, como queramos llamarlo. Son los 4 componentes que nos hacen tomar una decisión en el tema de las finanzas. Y en el tema de la deuda, hay una norma básica de las finanzas, es no gastes más de lo que te ingresa. Eso es bien fácil y todos lo sabemos, pero la pregunta es ¿por qué, a pesar de que yo sé eso, gasto más de lo que me ingresa? Con todos los medios que hablamos de las tarjetas y vamos a seguir profundizando eso en el siguiente segmento, que se nos ha terminado el tiempo acá. Continuamos con Dimensión. Seguimos en Dimensión hablando sobre finanzas personales en un contexto de fin de año
pero que definitivamente, como ustedes ya muy bien describían el panorama, es un comportamiento que se va dando de forma sucesiva en muchos hogares guatemaltecos y es un fenómeno realmente a nivel mundial. El licenciado Gudiel mencionaba el hecho de decir, bueno, a pesar, y ustedes también ya lo decían, a pesar, hay un problema en primer lugar de conocimiento o de educación financiera. Pero hay personas que aun cuando saben que tienen que cumplir el principio de que no se tienen que gastar más de lo que les ingresa, lo siguen haciendo. Digamos, ¿por qué? Digamos, ¿qué son esos factores que hacen que una persona tome una decisión que pareciera irracional? Nosotros hemos podido identificar en las empresas que el personal que está mayormente endeudado, hay como varias razones, ¿verdad? Una es que queremos aparentar algo que no somos, ¿verdad? Queremos, es una cuestión de estatus. Correcto, queremos tener un nivel de vida que no somos capaces de mantener. A veces nuestro mismo equipo de trabajo o me junto con personas que tienen más tiempo, más niveles de ingresos, pero yo quiero mantener ese nivel de vida y van a comer a determinado restaurante, yo también quiero utilizar los mismos restaurantes o utilizar la misma ropa. Eso hace que uno empiece a endeudarse. Otra razón es no tener un control personal sobre el tema del gasto. Nos gusta comprar, ¿sí? Y entonces en algún momento yo debo de elegir entre decir necesito o deseo comprar. Esa dimensión no está clara, o sea, nos gusta, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? La persona, como sabe que tiene ingresos, como sabe que tiene, pues ahorita viene el aguinaldo, como sabe que tiene un bono, o como sabe que va a tener ingresos extras porque hizo buenas ventas y tiene bonos de productividad, etcétera, tiende a empezar a generar ese consumo. Pero se basa principalmente en que no existe ese control personal de saber, como el licenciado decía, mire, si yo ingreso 5, no puedo gastarme 6. El problema es esa facilidad que hay. La licenciada mencionaba el tema de las cuotas. Es muy fácil, o sea, hay muchas empresas que nos ofrecen pagos en cuotas, pero aun cuando uno no tenga la capacidad de hacer el análisis financiero detallado y sacar la tasa de interés, etcétera, sí puedes hacer tú un comparativo donde digo, mire, este aparato eléctrico me cuesta 800 quetzales al contado y si lo pago en N cuotas me va a salir en 1,600. O sea, eso sí se puede hacer y darte cuenta que estás pagando el doble. Y comprender que toda deuda implica un costo adicional. Definitivamente, ahí está involucrado, ¿verdad? Porque le dice, mire, son 18 cuotas, 12 cuotas, 20 cuotas, precio de contado, sí, pero ahí está. Recuérdense que financieramente el negocio no va a perder, ellos ya tienen incluido ese valor ahí. Entonces, tenemos que ir comprendiendo la manera adecuada de financiarnos y la manera adecuada de poder utilizar los medios de pago que tenemos. En el caso de la tarjeta de crédito, por supuesto, los que tenemos la tarjeta de crédito, pero se puede usar como un medio de pago. No puedes utilizar la tarjeta como un medio de financiamiento porque es carísimo, ¿verdad? Y ahí es muy fácil, con el plástico, ¿verdad? Gasto más de lo que tenía planificado. En el lugar de llevar 200 quetzales para comprar algo, paso la tarjeta y si salieron 300, pues bueno, ¿verdad? Y a fin de mes me empiezo a dar cuenta que mi nivel de deuda es muy alto. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el trabajador, el trabajador formal que tiene acceso a todos esos medios? Muchas veces lo que pasa es que no tiene como quien dijéramos, un balance personal de decir esto ingreso, esto sale y esto es lo que yo quiero hacer. Tiene que ver mucho con planificación de su futuro y con, ahí sí que poner los pies sobre la tierra de cuáles son mis niveles de ingreso, qué es lo que yo quiero vivir, incluso hasta planificar su diversión. O sea, en el lugar de gastarme tanto en una diversión, puedo divertirme igual, puedo salir y disfrutar con mi familia o con mis amigos sin tener que gastar el doble, el triple o mucho más. Pero sí influye mucho el estatus, ¿verdad? El querer uno vivir algo que no tiene capacidad de pagar, ¿verdad? Ahora, en el tema de las tarjetas de crédito, muchas personas llegan al caso extremo de decir, mire, una persona ni siquiera debería de utilizar una tarjeta de crédito. O sea, córtela por completo o incluso
solamente utilice una tarjeta de débito, porque entonces usted sabe que lo que se va a gastar es lo que tiene ahí, digamos. ¿Es realmente algo aconsejable, digamos, eso? ¿O de qué forma las personas le pueden dar un uso correcto a la tarjeta de crédito? ¿Cómo comprender qué es una tarjeta de crédito? Porque tal y como usted lo describe, muchas personas no lo saben y dicen, ¿cómo le puedo dar un uso correcto? Si es que se le puede dar, o lo mejor es, mire, no la utilice. Licenciada. Yo recomiendo que usemos el dinero en efectivo, ¿sí? O la tarjeta de débito, porque esto es realmente mi realidad. Yo comparto muchísimo lo que dice la licenciada. La baja autoestima hace que gastemos en lo que no corresponde, y esto es la parte emocional que usted mencionaba, que cuando no tenemos las emociones correctas, para mí los problemas de raíz no son financieros, son familiares, son emocionales. Entonces, cuando esa parte no se trabaja, cualquier cosa es un riesgo, ¿verdad? Entonces, sobre todo en este tiempo que pareciera que hay muchas ofertas, ¿verdad? Yo me doy la vuelta en los centros comerciales y me impresiono porque está saturado de todo. No hay un análisis de realmente hay una oferta, porque en Guatemala nos hacen creer que tenemos ofertas, pero realmente no son ofertas, ¿verdad? Hay lugares... O sea, lo que usted está diciendo es que los cartelitos esos que aparecen y dicen, mire, es más barato. No, nosotros vamos 8 días después de que pasan las ofertas estas famosas y vamos a encontrar exactamente lo mismo. Lo que hicieron fue llenarnos a nosotros de creencias de que estamos haciendo una buena compra. Entonces, el tema de, por ejemplo, los aparatos eléctricos no son una necesidad. Yo siempre he dicho, no sé cómo la gente compra televisores de 65 pulgadas que cuestan un platal, cuando un dinero de esto podría producir ingresos o utilidades a mi casa. Entonces, pero esa necesidad de llenarme... Nosotros vivimos en Guatemala como 3 fases, ¿verdad? Tal vez no las clases bien definidas, pero está la gente que no tiene recursos, que realmente no tiene acceso a estas cosas, pero la media es la que quiere vivir ese nivel que no nos corresponde, y entonces hacemos de todo. Esta es la parte más endeudada, porque el que tiene usa mejor los recursos, es increíble, pero dinero llama dinero, decía mi mamá, pero cuando la gente realmente tiene recursos, el empresario, el que ya tiene, él no va a comprar los televisores. Yo fui a una tienda en una oportunidad y yo dije, esto está vacío. Y la persona me dijo, es que aquí vienen empresarios que vienen después de las fechas que todo el mundo de bono 14 y aguinaldo. Es impresionante, la gente no se dedica a eso. Ellos primero generan riqueza y luego gastan. Nosotros gastamos todo lo que tenemos, por eso no llega la riqueza. Entonces, ese medio de la sociedad que tenemos, que no tenemos todos los recursos, pero queremos tener todo lo que los demás tienen, hace que nosotros tengamos acceso a esos televisores. Yo me impresiono y siempre le pregunto a la gente, ¿cómo puedes comprar un televisor de 65 pulgadas y meterlo en una casa tan pequeña? Ni siquiera aplica porque no puedes ver a esa distancia. Esa conciencia de no me toca, pero no es que no me toque, es hoy no me toca, probablemente a futuro sí me planifico. Entonces, en realidad, la gente que no tiene conocimiento financiero no debería de usar una tarjeta de crédito. Yo lo primero que le pregunto a la gente cuando me busca con un endeudamiento es, ¿cuándo es tu fecha de corte? No sabe. Y si no sabes ni cuándo corta ni cuándo paga, tenés un endeudamiento seguro de intereses que no cumpliste, que no pagaste, de mínimos que no pudiste aplicar. Entonces, esa educación es un proceso, pero por lo menos en este tiempo que hay aparentemente tanto dinero que nos sobra, porque ese aguinaldo se vuelve como, no sé, algo tan grande que lo queremos multiplicar. En estos tiempos lo correcto es uso mi dinero, mi tarjeta de débito, y esto es lo que te dice realmente quién sos. Porque si yo tengo 200 quetzales para comer, esto es lo que me voy a comer. Al final, creo que las familias necesitamos un poquito más de unión, más de amor, más de cosas de Dios para mí, ¿verdad?, que lo económico. Porque al final la disfunción familiar es la que nos hace gastar, ¿verdad? Se quiebra la economía cuando hay una disfunción familiar. Se nos terminó el tiempo en este segmento. Empezamos con usted, licenciado. Continuamos con Dimensión. Seguimos en Dimensión hablando sobre finanzas familiares, finanzas personales. Ingeniero, ¿cómo pasar de esa cultura de gastar a una cultura de ahorro, de perspectiva de corto plazo a perspectiva de largo plazo? Sobre todo porque por el panorama que ustedes presentan, digamos, lo que nosotros tenemos aquí en Guatemala es una situación compleja, porque, digamos, Guatemala todavía está en un nivel de desarrollo precario, digamos. Existen las realidades que mencionaba la licenciada, en donde hay familias que son sumamente pobres, digamos,
y que pues no tienen acceso a todos estos servicios financieros. Pero por otra parte, digamos, pareciera que cierto segmento de la población quisiera tener un nivel de vida, digamos, mucho más alto del que pudiera tener, incluso comparable con el de los países desarrollados, cuando estos países pues ya sabemos que han pasado por un proceso de ahorro previo que los ha llevado a ese nivel de desarrollo. Si uno, por ejemplo, compara los niveles de ahorro en Asia, es impresionante, digamos, en China, en Japón en su momento, porque hoy Japón es otra realidad, pero en su momento, digamos, tenían tasas de ahorro que superaban el 40% del PIB. Eso es impresionante, ¿verdad? Estamos hablando de una cultura que realmente lo que hace es ahorrar, no gastar. Cuando uno ve, por ejemplo, el ahorro que tenía Estados Unidos en sus etapas previas, era una cultura de ahorro bastante fuerte, digamos, porque incluso hay una cuestión de perspectiva de vida, porque consideraban que gastar era hasta pecado, ¿verdad? Lo mismo pasaba en los países nórdicos. Nosotros no tenemos esa realidad. De hecho, somos el tercer país de América Latina con la tasa de ahorro más baja en la región, no digamos si nos comparamos a nivel mundial. ¿Cómo pasamos de una situación en donde tenemos esa mentalidad de subdesarrollo, que queremos compararlo con el desarrollo, cuando en realidad tenemos que empezar al revés? O sea, empezar por el ahorro. Muy interesante y muy larga esa respuesta, pero empecemos. Yo creo, en mi opinión, es una transformación cultural. O sea, por más que enseñemos la parte práctica, si no cambiamos internamente, hay un dato interesante: la riqueza se crea de adentro hacia afuera. O sea, no podemos negarla. Hay un estudio del Banco, no creo que es el Banco Mundial, que decía, si repartiéramos todo el dinero del mundo entre toda la gente del mundo, le tocaría X cantidad. Pero lo interesante es que a los 17 años, los que son ricos hoy, volverían a ser ricos nuevamente. Entonces no es cuestión de cuánto dinero yo tenga, sino, como bien usted lo decía, sino cómo lo gasto, cómo me miro adentro, cómo me miro desde adentro. Y al cambiar esa forma de pensar, esa cultura, vamos a comenzar a hablar diferente. Porque ahorita nos reunimos con un grupo de amigos, seguramente todos vamos a alardear de lo que vamos a comprar este fin de año. Todos vamos a estar diciendo las ofertas que vamos a conseguir. Y les aseguro que si alguno de ellos aparece diciendo que va a ahorrar, que va a hacer, se le va a quedar viendo así como, ¿qué te pasa, verdad? Como algo raro dentro de lo que sucede. Como un aguafiesta. Aguafiestas, ¿verdad? Entonces yo, y eso es lo que hacemos nosotros en Zona Cero, comenzamos una transformación interna. O sea, a nivel de la mente, a nivel de cómo me miro, a nivel de cómo me pienso. Porque eso me va a ayudar a mí a tener un pensamiento de abundancia. Yo te aseguro, ahorita todos están pensando, si yo tuviera más dinero, si tuviera un poco más de ingresos, sería mejor. Este fin de año muchos lo van a tener. Muchos van a tener el doble de ingresos de lo que han tenido. Pero les aseguro que en enero muchos van a ser más pobres de lo que son hoy. Entonces, ¿cuál es? ¿El problema es el dinero? No. El problema es mi mentalidad de abundancia, mi mentalidad de cómo resuelvo el problema. Nosotros, si hacemos una pregunta al público, mire, si usted tiene un problema financiero, ¿cómo lo resuelve? Pido prestado. Es lo primero que va a salir. Miro quién me presta. Miro si el extrafinanciamiento, miro quién, si me dan la carta. A las empresas nosotros les hemos dicho, por ejemplo, cuando sus colaboradores comienzan a pedir cartas de ingresos, es porque están a punto de endeudarse. Ese es un indicador. Entonces, cuando quitemos esa forma de resolver el problema de la escasez aparente, vamos a tener una mentalidad de, con lo que tenemos, vamos a producir riqueza. No importa tanto lo que yo gane. No es interesante, ni importante, ni determinante para un mejor futuro lo que yo gano, sino es cómo yo lo administro y cómo yo me miro. De ahí, yo sugeriría un cambio interno, cambio de trabajar de una forma diferente. Por ejemplo, cuando yo les hablaba que hay 35 bloqueos mentales, uno de ellos es que hay gente que, a pesar de que tiene dinero, porque muchos vamos a tener el doble este fin de año, vamos a hacer hasta lo imposible por no tener nada a fin de este mes, inconscientemente. Es mi forma, es mi programación emocional, es la forma en que yo actúo. Entonces yo comenzaría con eso. Lo otro es la educación. La educación es determinante, es la asignatura no hecha en Guatemala. O sea, enseñarle desde pequeños la administración de los recursos, el valor no del dinero, sino el valor del trabajo. Términos que nos podrían ayudar a entender cómo yo puedo generar más y cómo yo puedo disfrutar lo que tengo hoy. Así que yo empezaría con eso,
Después entraríamos, uno de los sueños de Zona Cero es comenzar desde niños, educar. Yo les hago la pregunta ahorita a los padres que están a punto de comprarles muchas cosas para que emocionalmente se sientan cómodos los hijos por el tiempo que no estuvieron con ellos. ¿Qué le van a enseñar con cada compra? ¿Qué factor van a enseñarle a sus hijos de lo que el trabajo del papá o mamá pudieron darle a la familia en este momento? Si educamos y trasladamos esos famosos valores blandos que nosotros tenemos que trasladar, que en el tema de las finanzas es clave, las finanzas personales, podríamos trasladar esos valores, sentarnos alrededor a comer un tamal, pero en paz, en bendición. Eso nos ayudaría mucho para que el joven, el niño entienda, es más importante la relación que cualquier cosa que podamos tener en esta casa. Y de esa forma educamos, de esa forma estamos trasladando y rompiendo esa mentalidad esclava de la deuda, porque al final el que pide prestado es esclavo de quien le presta. Entonces, yo creo que ningún padre se mira como esclavo, ni quisiera ver a sus hijos como esclavos, pero lamentablemente la deuda tiene en las letras pequeñitas algo que se llama gracias por ser mi esclavo. Así que yo trataría de esa forma de ayudar a la gente y de poder provocar una transformación para este fin de año en nuestras finanzas. ¿Cómo lo logramos, Alicia? Yo lo veo de acuerdo con el ingeniero en el tema de educación. Considero que principalmente deberíamos de empezar primero pues los adultos a reconocer la situación en la cual estamos, porque hay veces en que uno todavía cree que lo maneja bien, todavía cree que no tiene deudas, todavía cree que no está tan endeudado como el otro que debe millones, yo debo cientos. Entonces es tema educacional. Nosotros en la empresa hemos trabajado varios proyectos con empresarios en donde lo que se ha buscado es ayudar a las personas a que puedan aprender a administrar esos recursos. Entonces hay una parte donde lo primero que hace es que el trabajador sale de deudas. Hay empresas que incluso le dan apoyo financiero, o sea, un tipo de crédito con una tasa de interés más blanda, con mejor estructura, para que puedan salir de la deuda que es cara. Luego un programa de ahorro y luego un programa de inversión. Y el requerimiento para poder acceder al crédito, para poder mejorar su situación, porque es gente que está en situaciones muy complicadas, es asistir al programa de educación financiera. Si no asisten, no. ¿Por qué? Porque no es darle el pescado, ¿verdad? Sino es enseñarle a pescar. Entonces, en la medida que el adulto mejora y entra en esa situación, también va a poder ayudar a educar a sus propios hijos, ¿verdad? Hay veces en que uno lo ve aparentemente tarde, ya tenemos tanta edad y tal, pero tenemos que empezar también, como el ingeniero decía y como la licenciada mencionó, hay que empezar también a educar a nuestros chicos, ¿verdad? A nuestros hijos que aprendan el valor del recurso, el valor del trabajo, que incluso pueden emprender negocios y no necesariamente salir a la vida en relación de dependencia, pero en cualquiera de los casos, entender que si no administro bien mis ingresos, nunca me va a alcanzar. Todos podemos recordar cuando iniciamos nuestra vida laboral, probablemente ganábamos, yo empecé ganando 275 quetzales en 1983, y cuando te van aumentando y vas mejorando y tal, si uno no lo administra, en el momento que te dieron el aumento, siente que tiene mayor ingreso, ¿verdad? Pero luego lo vuelves a comprometer. Entonces, la idea es educar, entender que son etapas. Primero tengo que pagar las deudas, luego tengo que ahorrar, luego tengo que invertir. E incluso entender en qué etapa de la vida estoy. En la etapa de joven, los jóvenes cuando empiezan su vida laboral hasta más o menos los 45 años, deben de crear ese patrimonio, deben de generar esa riqueza. Entre los 46 y 60 más o menos, empezamos a consolidar esa riqueza y a partir del momento en que nos jubilemos, ya vamos a vivir de las rentas. Pero eso se tiene que planificar de pequeño. Si yo empiezo a planificar vivir de mis rentas ya cuando estoy retirado y pues no tengo ninguna renta, no tengo ningún ahorro, no tengo nada que invertir, entonces tenemos que empezar a educar desde niños. Ahora, hay personas que están en una situación muy complicada, digamos, pueden pensar que ya están demasiado tarde porque probablemente lo único que reciben de su salario sea un 20%, un 30%, porque todo lo demás se va a pago de deudas. ¿Cómo estas personas pueden salir
qué acciones tienen que tomar para salir de una situación difícil y poderle darle pues vuelta a la situación en la que puedan estar. Pero se nos terminó el tiempo en este segmento. Continuamos después con usted, licenciada. Seguimos en Dimensión. Llegamos al último segmento del programa de esta noche hablando sobre finanzas personales. Licenciada, como una persona que está recibiendo el 10%, 20%, fuera de cámaras hablábamos de ciertos segmentos de la población en donde pueden estar recibiendo incluso 200 quetzales o menos de 200 quetzales líquidos de su salario porque el resto está comprometido con deudas. Yo enseño sobre 2 principios financieros. Aprendo a vivir con los recursos que tengo y eso es el tiempo de esta crisis. En tiempo de endeudamiento hay que ajustar, por eso es importante el presupuesto. Cuando yo hago un presupuesto, revelo, para mí es como un rayos X de mis emociones, ¿verdad? Y ahí veo en dónde se va mi dinero. Hay una tendencia en cada persona en donde dirige sus recursos. Entonces, hago mi presupuesto y tomo una decisión, porque ese es un tema de las finanzas, son decisiones personales y definitivas para hacer cambios. Porque hay gente que tiene mucho endeudamiento, pero no quiere entrar a ese proceso de esta estructura. ¿Sí? Entonces, veo mi presupuesto, digo, esto es lo que ya no puedo hacer por un poco de tiempo, porque las crisis económicas duran poco tiempo. Pero si no se resuelven, pueden morir las familias, literalmente. La pobreza, la escasez y los problemas económicos destruyen familias, básicamente. Entonces, después de definir y tomar la decisión de que debo aprender a vivir en este tiempo para pagar deudas, ¿verdad? Entonces, el poquito recurso que tengo, lo uso para pagar deudas. Y enseño otro principio que se llama el dinero debe fluir. Hay un tema que cuando estamos conscientes de lo que queremos hacer, por ejemplo, yo siempre le digo a la gente, ¿cómo querés amanecer el 2018? Porque es importante lo que voy a hacer hoy. Las finanzas la gente me dice a mí, hoy sábado, mira, estoy urgidísima, el lunes tengo que pagar, y tengo que pagar 200,000, le digo, mira, y aquí ni aunque nos pasáramos 48 horas trabajando se resuelve. Las finanzas son de un proceso entre la transformación interna, ¿verdad?, y la toma de decisiones. Entonces, después de que tomo decisiones y digo, quiero hacer el cambio, uso mi recurso. Nosotros enseñamos en el grupo de mujeres que trabajo, que se llama Brilla, nosotros entregamos 100 quetzales a cada mujer y ellas van a trabajar por 3 semanas estos 100 quetzales. Lo que generamos con esto es que todas las personas tienen el mismo tiempo de trabajo, el mismo recurso y cada una saca un talento. La confrontación mayor es que nos pasa esto, que la gente dice, si yo tuviera dinero haría, pero no es cierto. Le das los 100 quetzales a 10 mujeres y todas regresan con una utilidad completamente diferente. Entonces enseñamos de que también los 100 quetzales que tengo, esos 200 que usted mencionaba, los puedo utilizar y hacer que se produzcan con el talento que tengo. Tengo un trabajo que va a pagar deudas y mi talento y estos 100 van a producir. Cuando este dinero empieza a crecer y se utiliza correctamente, nos damos cuenta que sí podemos hacer con poquito, no necesitamos tanto, pero necesita un enfoque, ¿verdad? Un orden, las finanzas son totalmente orden. Entonces, tomamos esa decisión y empezamos a usar el recurso como corresponde. Y el dinero literalmente se multiplica. Bien usado, bien enfocado, es multiplicación total. Y quitar la escasez mental. Nosotros somos un pueblo muy rico para mí. Guatemala tiene una capacidad de producir, pero muy escaso mentalmente. Entonces hay que cambiar la pobreza es mental, porque nosotros gastamos, yo siempre digo, los guatemaltecos, todo lo resolvemos comiendo, tomando cafecito, eso necesita dinero. Si lo tenemos para esto, lo podemos hacer multiplicar. Ingeniero. Bueno, para los que nos están escuchando y están oyendo y piensan esto, uno, no están solos. Número 2, hay esperanza. Cualquier circunstancia, me gusta esto cuando dice es temporal. O sea, no hay nada eterno, se puede transformar. Así que no están solos, hay oportunidad, es temporal y hay estrategia. Cada deuda se paga con estrategia. Aún de la misma persona, si son diferentes los acreedores, cada acreedor es una estrategia diferente para hacer esto. Yo quisiera aprovechar, si usted tiene muchas deudas, yo le invito a que vaya a la superintendencia de bancos. Ellos tienen un departamento donde le dan a usted cómo está su estado de deudas y va a ser la realidad. Se va a dar cuenta en algunos casos que usted debe menos de lo que cree, porque ahí están las deudas reales. Lo otro, hay procesos como lo que estamos aquí con las licenciadas de escuela, diferentes criterios para poder apoyarlos. Así hay más gente que puede apoyarlo. Y yo le diría, antes de salir a buscar otro crédito, no lo resuelva todo con el tema de crédito.
sino que determine cuánto es su capacidad de pago. Siempre le decimos a la gente, mire, ¿y usted cuánto puede dar? Hemos notado que la gente se enfoca más en la cantidad que va a recibir que en la cantidad que puede pagar. Y de ahí surgen los problemas. Yo me he encontrado con gente que gana 6,000 quetzales y se comprometen a pagar 4,000, porque les iban a dar 80,000 quetzales. Se enfocaron más en los 80 que en los 4,000. ¿Y qué sucedió? A los 2 meses ya no podían. Y se les crea un problema. Yo le diría, determine cuál es su capacidad de pago. Otra fuente que hemos encontrado, antes las finanzas se manejaban, solo haga su presupuesto, reduzca sus gastos y tenga ahorros. Pero ahora queremos agregar el tema, tenga nuevos ingresos. En nuestra cultura pensamos, mi trabajo es mi ingreso, pero nosotros decimos, su trabajo es uno de sus ingresos. Usted perfectamente, nosotros tenemos un modelo que se llama el 1-5-12 para poder ir generando nuevos ingresos. Ojo, no son trabajos, no son fuentes de ingresos, donde usted puede generar recursos para paliar el tema de una deuda, y después de pagar la deuda se queda como un ingreso para hacer las inversiones que desea la licenciada María del Carmen. Yo creo que hay posibilidad, todo tiene solución. En lo personal yo debía una alta cantidad de dinero, tomando prácticas de buena administración financiera, de finanzas personales, porque es diferente a las finanzas corporativas, logré salir en 8 meses casi de esa deuda. Yo creo que sí se puede. Yo he visto gente que ha salido, solo es que tome la decisión de decir, sí, necesito. Probabilísticamente la mujer va a ser la primera que pide ayuda. Los hombres somos un poco más duros, somos un poco más, no necesito. Pero seamos vulnerables. A los hombres les digo, seamos vulnerables. Salgamos adelante, es por el bien personal de nuestra familia y nuestro legado. Hay un proverbio que dice, el sabio hereda a los hijos de sus hijos. Yo creo que todos queremos dejar herencia y aunque nuestros nietos disfruten la riqueza que nosotros podemos haber generado. Algo importante, considero, es con todo lo que hemos aportado, es también sustituir la deuda cara por deuda más económica. Claro. O sea, sabemos que estamos en esa situación, que es temporal, que es crisis, y sentimos que nos estamos ahogando en ese proceso, pero entonces hay que evaluar. Si yo tengo deudas de un tipo, por ejemplo, tarjeta de crédito, entonces puedo hacer un convenio de pago, puedo sustituir esa deuda por un crédito bancario, fiduciario. ¿Cuánto es la tasa de interés que se cobra usualmente en una tarjeta de crédito, por ejemplo? La tarjeta de crédito normalmente y por ley está en un 22%, pero hay también una carga administrativa adicional. Y como lo que sucede, como mencionaba la licenciada, es que no se paga en función de lo que consumí, sino que pago lo que puedo pagar o incluso pago el pago mínimo. Es que ahí dice que pago el pago mínimo, pero el pago mínimo no cubre ni los intereses del último mes. Entonces, ese pago hace que se vuelva una bola de nieve. Y tarjetas de 48% anual. Correcto. 48. Entonces, el 22 de ley más el 22 administrativo más la mora resultan tasas impagables. Y que todavía esos son créditos no tan caros. Hay créditos más caros todavía, ¿verdad? Créditos de 92%, créditos de 105% o pagos en cuotas que son arriba del 200%. Entonces, y que la gente ni siquiera se entera que le están cobrando. Por supuesto, porque la cuota no te dice cuál es la tasa. Entonces, aun cuando no la pueda calcular, sí me doy cuenta que estoy pagando el precio del bien en 2 o 3 veces arriba de si yo lo comprara al contado. Entonces, sustituir deuda cara por deuda más económica es un principio para que esa temporalidad del nivel de endeudamiento no sea tan larga, porque si no, se vuelven años y no terminas de salir, porque pagas, pero los intereses son mayores que lo que pueda pagar. Entonces, tengo que reestructurar esa deuda, hacer un buen convenio, un buen plan de pagos, y luego, entonces, ya tengo un parámetro de tiempo en el cual yo voy a salir de esa deuda. Y, por supuesto, ordenarme, ¿verdad? Porque si de todas maneras estoy pagando y sigo gastando de manera desmesurada, pues va a ser un ciclo en donde va a salir de esta, ¿verdad? Y después vuelve... Es correcto, es correcto. Bueno, muchísimas gracias. Al final, algunos principios importantes que ustedes al final compartieron fue el tema de endeudarse solamente por una casa. El hecho, bueno, en el caso de usted decía puntualmente no utilizar las tarjetas de crédito,
Usted decía, bueno, se puede utilizar de una forma más sabia, digamos, pero bueno, cada quien va a ir adaptando los principios que ustedes compartieron de acuerdo a la realidad y el contexto que puedan tener, pero gracias de verdad por el apoyo. Creo que muchos televidentes van a apreciar esos consejos, así que gracias a ustedes, muchas gracias por su atención. Ahora los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿cuál es la mejor forma de cuidar las finanzas personales en los gastos de fin de año? En Facebook, Dulce Veras comentó, agregar dentro del presupuesto mensual un rubro de gastos navideños, planificar gastos extras del mes como regalos, convivios, etc. Y asignarles una cantidad máxima a cada uno para que no exceda el rubro presupuestado. Maritza Silva de Reyes agregó, la mejor forma es haciendo un presupuesto en el que se contemplen los gastos prioritarios, evitando por sobre todo gastar más de lo que se recibe. En Twitter, Economía 502 dijo, con presupuesto personal, pueden descargar una app o tener una plantilla de Excel para controlar mejor sus gastos y dimensionar en qué gastan más.